quiero convertir la curul, la Diputación Federal por Morena, en una especie de reducto de la prensa libre, de la prensa independiente, para defender desde ahí los dos derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho de la gente a saber, el derecho a conocer lo que ocurre en México. Desde allí vamos a pelear incluso por otras causas que tienen que ver con esas libertades, empezando por la democratización del canal de televisión del Congreso, que lo han convertido en un botín de las fracciones, y otras causas que tienen que ver con el acoso que está viviendo nuestro país, la prensa, la libertad de prensa y sobre todo la prensa independiente y analítica. Es un problema que no ha pasado. Sigue siendo un asunto fundamental que la izquierda no vea en términos políticos y claros lo que representa el control de los medios sobre la población. No aparece en los estatutos ni en los programas de acción de los partidos políticos de izquierda, ni siquiera en Morena, el tema de los medios de comunicación, cuando representa la columna vertebral del control político de México por parte no de los medios, sino de la oligarquía que gobierna el país. Televisa y Azteca y las 12 familias que manejan toda la radio en el país son 14 empresas, integran 14 empresas que controlan la conciencia de la gente en una inmensa mayoría, y la izquierda parece como que no viera el problema. Pero además me consta, porque le he planteado a la izquierda en el poder en la Ciudad de México la necesidad de tener medios democráticos de comunicación con todo derecho, como lo tienen en cada estado un sistema de radio y televisión. Y nunca he podido transponer esta cerrazón de la gente que llaman de izquierda para que entiendan el tema de la comunicación. Yo creo que es un asunto muy grave, muy delicado, porque incluso me atrevo a pensar que no es falta de entendimiento del problema, sino entendimiento con los controles mismos de los medios, con Televisa y con Azteca, porque a ellas sí se les paga cantidades enormes de dinero en cada sexenio del gobierno de la Ciudad de México por temas como la publicidad gubernamental en sus pantallas, pero con ese mismo dinero no se hace un canal de televisión propio de la ciudad. Vean en lo que terminó el canal que conseguí para la Ciudad de México, Capital 21. Yo recibí de Marcelo Ebrard el encargo de conseguir la frecuencia para hacer un canal de televisión y armar el canal. Le entregué todo, le entregué incluso el decodificador, porque nos dieron una señal digital, ya todo es digital. Le entregué el decodificador que diseñó para nosotros el Instituto Politécnico Nacional y el plan entero para hacer un canal democrático, y sobre todo la frecuencia radioeléctrica que nos costó mucho trabajo conseguir en la Comisión Federal de Telecomunicaciones. ¿Y qué hizo Marcelo Ebrard con ello? Se lo entregué en febrero de 2010, se lo guardó en la bolsa durante más de 2 años, como si estuviera guardándose un zapato o un jitomate, ¿no? Es decir, hay una intención declarada de no tener medios propios de comunicación. Eso va mucho más allá de una falta de comprensión, sino de una complicidad. Son contados los medios independientes que existen en nuestro país. Una característica del régimen político que padecemos es que le ha entregado el control ideológico de la población, que implica la conciencia y la mente y la idea de lo que el país es, a los medios de comunicación, que cumplen el papel de la Iglesia Católica en nuestros días. Son ellos los que controlan
a la sociedad desde el punto de vista ideológico. Pero pagan cantidades fantásticas para ser publicitados mientras gobiernan por los medios electrónicos, como acabo de decirlo. ¿Sabe usted cuánto gastó Marcelo Ebrard en los 6 años que gobernó como jefe de gobierno de la Ciudad de México? 1.250 millones de pesos en publicidad, solo en televisión. Con eso yo hago 10 canales de televisión. Con ese dinero yo puedo hacer 10 canales de televisión, formar 10 canales. Así que el problema no es el dinero, no son los recursos, como podrían argumentar que la televisión fuera cara o cómo nos vamos a pagar el equipo y las transmisiones. Eso no es el problema. Si no entendieran realmente lo que la televisión significa, ¿por qué le pagan tanto dinero a la televisión comercial para que los anuncie? Le dan una importancia que saben ellos que sí tiene. No, aquí el problema es muy complicado, porque lo que yo denuncio con toda claridad es una complicidad de la gente de izquierda para no entender el problema y para sostener el duopolio y al oligopolio de la radio, a los que se les da dinero con el pretexto de la publicidad, y en cambio no se gasta un quinto en apoyar realmente a los medios que lo merecen, ¿no? Ahí está La Jornada, por ejemplo, que padece, no sé qué sería de este país sin La Jornada, padece de carencias extremas. Estoy enterado, no lo digo oficialmente, no tengo ninguna autoridad para hacerlo, de que no le han pagado la propaganda gubernamental de estos años a La Jornada en estos 2-3 años que lleva Peña Nieto, con lo que se publica de promoción gubernamental. Y tiene a La Jornada en una situación muy difícil. ¿Por qué no se apoya a Proceso y a Entre Líneas, Contralínea y MX, ¿no? Son contados los medios independientes. Y en cambio, esta relación de complicidad con los medios comerciales hace depender a la izquierda de lo que la ataca más. Es impresionante la contradicción. Desde luego hay que replantear el tema de la reforma en telecomunicaciones. Un propósito que tengo como diputado, si llegamos, y creo que vamos a llegar porque vamos a ganar, es replantear el tema de los medios de comunicación y de la reforma en telecomunicaciones, que resultó enteramente favorable al duopolio y al oligopolio de la radio. Por ejemplo, la reforma hecha todavía para más abajo a la radio comunitaria y a la radio indígena. Les pone condiciones semejantes para tener permisos para operar a las que se les dan a las empresas mismas de comunicación. Se les exige que cumplan los mismos requisitos, pero en cambio a las radios comunitarias e indígenas no se les permitirá distribuir su señal que tengan potencia de más de 6 kilowatts. Es decir, es un chiste ridículo, grotesco. 6 kilowatts para cubrir 4 manzanas. Y en cambio tienen 1000 kilowatts, 1500 kilowatts las empresas comerciales de radio. Es absurdo, ridículo. Eso hay que echarlo para atrás. Hay que revisar la Ley General de Telecomunicaciones como quedó la reforma. Son muchos los aspectos que hay que combatir, pero desde luego hay que sacar de los archivos lo que ya se haya discutido, y como grupo de diputados de Morena que vamos a formar allá adentro, rediscutir la reforma de telecomunicaciones y convocar a la comunicación con la sociedad para volver a discutirla. Sacar es decir, no darlo por terminado. No podemos dar por terminado ese asunto. La reforma en telecomunicaciones y la reforma energética están programadas e incluso conectadas para entregar el país a los Estados Unidos. La reforma en telecomunicaciones permite ahora, a partir de que la aprobaron sin discutirla
ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, el ingreso de capital privado hasta 100% en la telefonía y 49% en la radio y en la televisión. Es decir, le está entregando el espacio el más delicado, el más estratégico de cualquier país, el espacio aéreo, se le está entregando al poder norteamericano. Al mismo tiempo que la reforma energética le entrega ya el territorio nacional a las empresas petroleras. Se reformó el artículo 27 de la Constitución que decía que México tenía prioridad. La nación mexicana, el Estado Nacional, tenían prioridad sobre los recursos del suelo y del subsuelo de la nación. Se quitó la palabra prioridad. La prioridad ahora la van a tener las empresas extranjeras, las empresas transnacionales, porque lo que significó esa reforma fue una renuncia a la soberanía sobre nuestro territorio nacional. Incluso si llegara a haber litigios de orden legal, naturalmente, con las empresas extranjeras que aquí se instalen, esos litigios se van a resolver en los tribunales internacionales, porque nuestras leyes ya no son prioritarias. Y esos tribunales internacionales, excepto uno, están todos controlados por los Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? De una reforma que le entregue el territorio nacional, es decir, la independencia del país, a los Estados Unidos, a las empresas petroleras transnacionales y norteamericanas que aquí están ya instalándose. Todo eso hay que echarlo para atrás, hay que volverlo a discutir. El Congreso no lo discutió, ni con el pueblo, ni entre los propios legisladores. Es una delegación muy importante históricamente, porque es de las que ha sabido mantener, a pesar de lo que representó la reforma que ha privatizado a las empresas y ha semidestruido la vida pública, ha representado una identidad propia, como la tienen muy pocas delegaciones. Aquí en Azcapotzalco tenemos antepasados indígenas de mucha fuerza. Hay 27 comunidades originarias, es decir, que conservan incluso formas tradicionales de vivir en comunidad. Y Azcapotzalco no solamente es una de las que mayor identidad tiene, sino también es de las de mayor dimensión. Ahora tenemos alrededor de 400,000 habitantes. Había 600,000 hace 3, 4 años, porque también ha sido víctima Azcapotzalco del trasiego que se hace de mexicanos hacia los Estados Unidos. Es de la migración para ir a buscar a otros lugares del país o fuera del país, a los Estados Unidos, una manera digna de vivir. Y sin embargo, Azcapotzalco conserva un espíritu de lucha tremenda que le ha permitido enfrentar a la población a los intentos privatizadores que los gobiernos de izquierda, entre comillas, han tratado de establecer aquí en nuestra delegación. El propio, otra vez, Marcelo Ebrard intentó privatizar un deportivo para entregárselo a la televisión del Canal 13, a TV Azteca. No pudo entregarle el deportivo, pero lo entregó, le regaló un territorio aledaño a ese deportivo. Y sin embargo, la delegación, la población, logró echar el primer intento para atrás, porque nos defendimos con todo lo que teníamos a la mano y denunciamos a Marcelo Ebrard con todas sus letras. Yo creo que hay un espíritu de lucha grande en Azcapotzalco, y por eso Morena tiene una gran posibilidad de, desde aquí, hacer salir un poder que llegue al Congreso y que nos permita pelear no solo por Azcapotzalco, no solo por la Ciudad de México, sino por el país. No son en absoluto confiables. Está claro que el INE, desde que era IFE, está capturado, está secuestrado, no por los partidos políticos, sino por las cúpulas de los partidos políticos, es decir, por las pandillas que conforman la oligarquía política
que domina y forma parte de la casta dominante del país. El INE y el IFE y el INE están controlados por esas cúpulas desde siempre. Está clarísimo, por ejemplo, que en el INE ha prevalecido el cacicazgo de Marco Antonio Baños, que controla a 6 de los 11 representantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y se hace ahí lo que Marco Antonio Baños quiere. Y lo que ha ocurrido con el Partido Verde demuestra hasta qué grado esas cúpulas controlan al Instituto Nacional Electoral. Acaban de ponerle al Partido Verde ayer apenas una nueva sanción de 1% en las que le habían ya aplicado de carácter monetario por la constante violación a las leyes electorales que ha venido cometiendo desde hace más de año y medio. 1%, es una burla. El Partido Verde parece el dueño del INE y el Tribunal Electoral va por ahí, está también secuestrado. Tú me dirás, ¿y entonces para qué hacemos elecciones? Tenemos que llegar a reunir una cantidad tan abrumadora de votos a favor de Morena que sea imposible la realización de sus trampas, sus mañas o lo que tengan preparado, como lo han hecho siempre, para impedir la llegada de la izquierda al poder. Eso es posible. Si Andrés Manuel consiguió 16 millones de votos en las elecciones del 2012, tenemos que llegar a 30 millones de votos en el 2018 y empezar a crecer enormemente ahora en las elecciones intermedias. Hay una razón, no es solamente un planteamiento idealista o fuera de la realidad. La sociedad mexicana está semidestruida. Los partidos políticos están deshechos por sus propias acciones de corrupción interna, tanto el PAN como el PRD y el propio PRI. La gente no cree en ellos. Hay una putrefacción del sistema electoral de México y hay una indignación generalizada en el país por lo que tiene que ver con la corrupción y la impunidad y el crimen que gobierna el país y los escándalos que comete la casta dominante con sus actos de corrupción, que no se para nada en exhibirlos inclusive en las redes sociales, cómo se pasean por el mundo sus hijos llenos de lujos y de todo tipo de privilegios. Pero eso tiene que acabarse, eso se va a acabar, porque Morena es lo único que tenemos organizado desde el punto de vista social para realizar una resistencia, y más allá de una resistencia, una imposición en sentido contrario a lo que está ocurriendo. No hay otro organismo social de ese tipo en México. No, porque el PRD no es un partido de izquierda, en absoluto. Y eso lo sabe la gente perfectamente. Los que padecen esa putrefacción del PRD son nuestros compañeros, la gente que llaman de abajo, en las propias delegaciones. Las delegaciones que gobierna el PRD en la Ciudad de México, que son casi todas, 14 de 16, son verdaderos cacicazgos donde las familiares se han repartido el poder uno tras otro. El esposo le pasa a la esposa la delegación y la esposa regresa después al mismo cargo, o incluso se pasan el cargo de delegación a delegación y se lo dejan a sus primos, a sus cuñados, a sus parientes, como si estuviéramos hablando de aristocracia europea, pero a nivel delegacional. Y todo eso lo ve la gente. Por supuesto que lo ve y lo conoce la gente y lo padece sus corruptelas, sus actos de descaro político. No, el Partido de la Revolución Democrática ha dejado de ser hace tiempo un partido de la izquierda. No hay allí una contradicción entre a ver por qué izquierda votamos, ¿no? Si el PRD firmó el pacto por México,
junto con el PAN y con el PRI, y fue la entrega definitiva del partido a la casta dominante, a la derecha, y eso a la vista de todo el mundo. Morena es el único partido de izquierda que tenemos, y la gente lo sabe. La tarea no es fácil porque Morena no tiene recursos, no tiene dinero, y personalmente yo no lo tengo. Yo no soy un político, soy un periodista, y he comprometido mi vida con el periodismo de investigación, con el periodismo que le sirve a la gente. Los periodistas honrados no tenemos dinero, pero nos estamos organizando, nos hemos organizado con voluntarios de Azcapotzalco para llevar a cabo una campaña que incluso hasta el perifoneo que estamos escuchando, que es un carrito prestado con una grabación con la voz mía para andar recorriendo las calles. De la misma manera también hacer una campaña guerrillera con esténciles y con mítines relámpago y con lo que llaman call center, pero no porque tengamos una oficina central de telefonistas, sino porque hay 20 gentes hablando desde sus casas diariamente para preguntar sobre Morena y las candidaturas nuestras a la delegación y a la Cámara de Diputados. Yo creo que tenemos posibilidades que están basadas en el interés de la sociedad por enfrentar los problemas que vive. No es fácil, pero vamos a ganar.